La ciudad se sumió en el silencio helado de la noche, y una capa de lodo fresco por la lluvia reciente ocultaba los baches del camino destrozado que bordeaba una construcción abandonada. María regresaba a casa. Primero, el turno de día en la fábrica de conservas. 8 horas de pie junto a la cinta transportadora, sacando del torrente infinito de latas aquellas que estaban abolladas o tenían la etiqueta mal pegada. Los ojos le lloraban por el parpadeo del metal. En su cabeza todavía resonaba el zumbido monótono de la maquinaria, y la espalda le dolía a reventar. Ya ni me puedo enderezar, pensaba. Después de la fábrica, todavía le quedaba limpiar la escuela, trapear pasillos interminables, manchados de lodo por los charcos de la lluvia. Caminando sobre la capa virgen de barro espeso, María solo soñaba con una cena caliente y su cama. El silencio de las afueras era casi palpable, roto únicamente por el chapoteo de sus botas gastadas en el lodo. Más adelante, más allá del oscuro hueco de la cimentación de la obra, torpemente cercado a tramos con malla ciclónica y a tramos con tablas de madera, se veían las luces de la colonia popular donde vivía con su abuela enferma y su hermano menor, Eugenio. De repente, esa idílica quietud fue desgarrada por el aullido agudo y entrecortado de una sirena de policía que llegaba desde la calle vecina. La joven se sobresaltó y aminoró un poco el paso. Se escuchó la característica orden por el altavoz. Conductor del Audi, oríllese a la derecha y deténgase. María había caminado unos metros más cuando el silencio de la noche fue destrozado por el chillido desgarrador de unos frenos. Al doblar la esquina de la alta valla de madera de la construcción, un coche oscuro salió disparado a la calle con un rugido salvaje. La luz de los faros la cegó por un instante. El auto, sin distinguir entre la calle y la banqueta, se abalanzó directo hacia ella. María gritó de terror y, en el último momento, se hizo a un lado de un salto, pegándose a la valla. Un segundo después, un violento chorro de agua lodosa y fría la empapó. El vehículo pasó tan cerca que el espejo retrovisor casi le rozó la chamarra. Detrás del infractor, con las torretas encendidas y levantando olas de lodo, pasó volando una patrulla. Cuando el estruendo de los motores se desvaneció a lo lejos, María exhaló con dificultad, sintiendo cómo le temblaban las manos. «Pendejos, casi me aplastan», maldijo con voz ronca tras el aullido decreciente de las sirenas, limpiándose el lodo de la cara. «Están locos, manejando por las banquetas». Siguiendo su camino y refunfuñando contra los conductores dementes, María dio la vuelta a la esquina. Al pasar junto a una pila de bloques de concreto, cubiertos por una capa uniforme de lodo fresco, su mirada se detuvo en un extraño hueco oscuro, como si algo pesado hubiera caído allí recientemente. La joven iluminó el hallazgo con la linterna de su celular y vio un bulto atascado en una rendija. Tras dudar un segundo, lo agarró por una correa y tiró de él. «Qué raro, una mochila, y está casi nueva», pensó sorprendida, sintiendo lo pesada que era. «Qué variable es la vida». Hacía un momento casi la atropellaba un coche a toda velocidad, y ahora el cielo parecía haberle resuelto el problema de la mochila rota de su hermanito. En su familia no sobraba el dinero. Con la pensión de la abuela y las ayudas del gobierno apenas alcanzaba. El pobre genio llevaba ya 2 años yendo a la escuela con una vieja maleta raída y con las asas rotas. María sabía que sus compañeros se burlaban de él, porque el niño siempre volvía de la escuela más serio que una noche sin luna. Dentro de la mochila algo tintineó sordamente. María se agachó allí mismo, en el camino, y con manos temblorosas tiró de la cremallera, esperando encontrar cualquier chatarra. Pero en cuanto se abrió, la joven casi pierde el equilibrio por lo que vio. Bajo la tenue luz de la linterna brillaron cientos de destellos fríos. Adentro, mezcladas con fragmentos de vidrio, yacían esparcidas cadenas de oro, anillos macizos y aretes incrustados de piedras. Se le cortó la respiración. Lentamente, María empezó a atar cabos. El coche a toda velocidad. El aullido de las sirenas. La persecución policial. Esa mochila no era un simple hallazgo, era una prueba. Arrojada por unos delincuentes en un momento de desesperación. ¿Dejarla aquí? No, era imposible. Alguien más la encontraría. ¿Ir a la policía? María miró en dirección a la ciudad. La comisaría más cercana estaba a varios kilómetros de camino helado, y no tenía ni un peso en el bolsillo para un taxi, ni siquiera para el camión. Las piernas ya se le doblaban del cansancio después del trabajo. María cerró rápidamente la mochila y se la echó al hombro. Ante sus ojos todavía flotaba el brillo deslumbrante de las joyas. Dios mío, con estas chucherías podría no trabajar durante años, cruzó por su mente, y el pensamiento la hizo sentir un calor repentino. Se imaginó entrando en el cuarto de su abuela y diciéndole: «Abue, mañana vamos a la ciudad a ver al mejor doctor, y ya no necesitamos más leña».
Mañana mismo mandamos a instalar la calefacción. Vio con total claridad a Genio saltando de alegría mientras abría la caja de una nueva consola de videojuegos. Y en la entrada, varias cajas con pares de botas de invierno, nuevas y abrigadoras. El peso en su hombro ya no parecía una carga. Era una oportunidad. La oportunidad de dejar de ser la invisible que descartaba latas por unos centavos y trapeaba los pisos por los hijos de otros. Le pareció que el propio aire a su alrededor se había vuelto diferente, denso, con olor a mucho dinero y a otra vida inalcanzable. ¿Acaso no me lo merezco?, susurró, mirando sus manos enrojecidas por el frío y endurecidas por el trabajo. ¿Acaso tenemos que pasarnos toda la vida aguantando? Pero la conciencia respondió de inmediato con un agudo recordatorio. Desde niña le habían enseñado que la felicidad ajena no trae la propia. Pero, ¿cómo ser honesta cuando el refrigerador está vacío y la abuela ya casi no se levanta de la cama? ¿Vivir pobre, pero con la conciencia tranquila? ¿O arriesgarlo todo por un futuro sin carencias? María aceleró el paso. El dilema la asfixiaba. Pero en ese momento, otra cosa era más importante. En casa la esperaban. La abuela se había quejado de las piernas por la mañana. Seguro que ni siquiera había podido calentarse la comida. Y Genio seguro estaría comiendo algo seco después de la escuela. La mochila podía esperar hasta la mañana, no le pasaría nada. Al cruzar el umbral, la joven dejó la pesada mochila junto a la puerta. En la entrada, el frío de la calle llenó al instante el estrecho pasillo, mezclándose con el olor a casa vieja y a medicamentos. Mari, ¿eres tú? ¿Por qué tan tarde? Llegó desde el cuarto la voz sonora e impaciente de Genio. Tengo hambre. Ya empezó una guerra en mi estómago. María se apoyó, cansada, en el marco de la puerta mientras se quitaba las botas heladas. Por dentro todavía temblaba tras el encuentro con el coche y el repentino hallazgo. Mira que señorito, respondió ella con una alegría forzada. ¿Y no se te ocurrió poner a cocer una sopa de pasta? No creo que se te cayeran las manos por ayudar a tu hermana. Entró en el cuarto de la abuela. Estaba sentada en la cama, rodeada de almohadas. Y en la penumbra su rostro parecía una mancha pálida. Sus manos, con un ligero temblor, descansaban sobre la colcha deslavada. Abue, ¿cómo estás? María se sentó en el borde de la cama, tocando la mano arrugada de la anciana. La cabeza, mi niña, me da vueltas todo el día, como si estuviera en un carrusel, dijo la abuela en voz baja y con dificultad. Ni siquiera pude levantarme para darle de comer a Genio. ¿Te tomaste las pastillas?, preguntó María con severidad y, al recibir una respuesta afirmativa, se levantó para ir a la cocina. Ahorita preparamos algo. Rápidamente encendió la estufa y puso una olla. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la mochila en la entrada. Mientras servía el agua, cortó pan a toda prisa. Preparó una cena sencilla y, tras llenar un plato para su abuela, regresó a su habitación. Abue, escucha. María dejó el plato en el buró y, mientras veía a la anciana tomar lentamente la cuchara, preguntó, si fueras por la calle y te encontraras una cartera, digamos, con 100,000 pesos, ¿qué harías? ¿Te los quedarías? Podríamos arreglar algunas cosas en la casa, comprarte medicinas mejores. La abuela hizo sonar la cuchara contra el plato. Su mirada, antes nublada, se aclaró. Suspiró profundamente. Ay, María, te voy a contar una historia de tu abuelo, que en paz descanse, comenzó con voz cascada. Cuando estábamos construyendo esta misma casa, tu abuelo Esteban fue a llevarles el dinero a los albañiles. Toda la suma, una fortuna para aquellos tiempos, la habíamos ahorrado durante años, privándonos de todo. Y mira qué desgracia, que se le cayó por el camino. Llegó con los hombres y no tenía ni un centavo en el bolsillo. Tenía la cara descompuesta. Pensé que el corazón no le aguantaría tanta pena. Todo nuestro esfuerzo se había ido a la basura. La abuela hizo una pausa para tomar aire. ¿Y qué crees?, continuó, sonriendo débilmente. Al día siguiente, nuestro joven vecino, Gabriel, toca a la puerta, le entrega la cartera y le dice, la encontré en el polvo, don Esteban. Reconocí su cartera. Tu abuelo casi se echa a llorar de la alegría. Más tarde, en agradecimiento, le ayudó a Gabriel a techar su casa. Así que recuerda, mi niña, el bien siempre se paga con bien. María escuchaba en silencio y, al recordar el brillo deslumbrante de las piedras en la mochila, imaginó a alguien que en ese momento estaría igual de desesperado. De repente pensó que no era ella quien debía decidir quién era el dueño de aquella riqueza. Por la mañana la entregaría a la policía y ellos, si Dios quería, se la devolverían a su propietario. Después de la cena,
Cuando los platos estaban lavados y la abuela se había quedado dormida, María sentó a Genio en la mesa de la cocina. Se inclinaron sobre el cuaderno de matemáticas. La hermana mayor intentaba concentrarse en los problemas, pero sus pensamientos apenas se movían después del largo día. «Llevamos 2», murmuró Genio, y de pronto dejó el lápiz y, entrecerrando los ojos con astucia, preguntó: «Oye, Mari, ¿de verdad encontraste algo?» María miró a su hermano, intentando poner la expresión más indiferente que pudo. «¿Por qué dices eso? ¿Fantasioso? Anda, resuelve el problema, que ya es tarde. Ándale. No te hagas». Te escuché cuchicheando con la abuela. Genio sonrió victorioso. En sus ojos bailaban chispas traviesas. «Sobre la cartera, los 100.000. Tú no preguntarías algo así nomás porque sí». María no pudo contenerse y se rió en voz baja, dándole un golpecito en la nariz. «Ah, qué pillín eres, todo lo quieres saber». Y luego, se lo confesó, pues sentía la necesidad de compartirlo con alguien. «Sí, Genio. Encontré una mochila en el camino, una buena, muy resistente. Y adentro, hermanito, adentro había un verdadero tesoro. Pero no es nuestro. Es de alguien más, ¿entiendes? Y ahora tengo que hacer lo correcto. Mañana por la mañana lo entregaré todo a la policía». Genio escuchaba con la boca abierta. «¿Por qué entregarlo?», dijo, decepcionado. «A lo mejor a nadie le importa». «No, mi niño. Si no lo devolvemos, nos meteremos en un problemón. Seguramente lo robaron y lo están buscando. Y ni a ti, ni a mí, ni a la abuela nos conviene tener más problemas». «¿Y la mochila también la vas a entregar?», preguntó el niño con evidente pesar. A María le dio una pena inmensa por su hermano. Suspiró. Se levantó y trajo el hallazgo del pasillo. «Está bien. Mira». Pero en silencio. Abrió la cremallera con cuidado. El contenido de la mochila estalló en un brillo tan intenso y frío que a Genio se le cortó el aliento. Se quedó paralizado, sin atreverse siquiera a tocar aquel esplendor resplandeciente. «Órale», exhaló, y en sus ojos muy abiertos se reflejaban los destellos del oro y las piedras preciosas. «Mari, ¿es de verdad? Como en las películas». María asintió en silencio, mirando el rostro extasiado de su hermano. En ese momento, ella misma se asustó del poder que tenía esa mochila. Si hasta un niño pequeño la miraba como si fuera un milagro. Alguien aporreó la puerta. María se sobresaltó y se giró. ¿Quién podría ser a estas horas? María, realmente alarmada, fue a la entrada. Apenas giró el cerrojo. La puerta se abrió de golpe y 2 hombres irrumpieron en el estrecho pasillo. Olían a frío, a tabaco y a una especie de desesperación salvaje y acorralada. «¿Estás sola en la casa?», bramó el primero. Un hombre alto y corpulento, agarrando a María por la bata y empujándola con fuerza contra la pared. «Habla, maldita, ¿dónde está la mochila?». María soltó un quejido al golpearse la nuca contra el perchero. Vio todo borroso. El segundo hombre, más bajo y con una cicatriz en la barbilla, se lanzó de inmediato hacia el interior de la casa. El más alto, sin soltar a la joven, le respiraba en la cara y la taladraba con una mirada pesada e inmóvil. «¿Dónde está la mochila? ¿Te crees muy lista?», siseó, sacudiéndola con tal fuerza que le castañetearon los dientes. En el pasillo apareció su compañero. «Aquí no hay nadie, solo una vieja que no se puede mover». Quejándose en el cuarto, gritó, mirando a su alrededor con nerviosismo. «¿Dónde está la mochila?». El más alto se acercó aún más. Sus dedos se clavaron en el hombro de María con la fuerza de una trampa. «Enséñamela o le saco el alma a tu abuela ahora mismo». María, con las piernas de trapo, los condujo a la cocina, donde había estado con su hermano. Esperaba que los bandidos tomaran la mochila y se fueran. Pero al cruzar el umbral, se quedó paralizada. Sobre la mesa de la cocina yacía solitario el cuaderno abierto de matemáticas. La mochila no estaba, y Genio tampoco. La hoja de la vieja ventana de madera estaba entreabierta, y desde allí entraba una corriente de aire helado que movía las cortinas. Yo no sé», exhaló María. Y era la verdad. «No está aquí». «Maldita sea», rugió el bandido. «¿Así que quieres jugar a las escondidas?». Comenzaron a registrar la casa. A María la empujaron bruscamente al cuarto de la abuela y cerraron la puerta con el pasador. En la casa se desató un verdadero caos. Se oía el estruendo de los muebles al ser movidos, el portazo de puertas y armarios. Algo caía al suelo de vez en cuando. La abuela en la cama, pálida como un lienzo, jadeaba en busca de aire, llevándose las manos al pecho. «María, ¿quiénes son? ¿Qué quieren?».
susurraba con labios temblorosos. Tranquila, todo está bien. María se dejó caer al suelo junto a la cama, apretando con fuerza la mano de la anciana, aunque ella misma temblaba de pies a cabeza. Ya se irán. Solo están buscando algo. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido. El hombre alto irrumpió en la habitación. Su rostro estaba desfigurado por la furia. Se acercó a las mujeres y se inclinó sobre ellas, abrumándolas con su masa. Escúchame, preciosa, masculló, presionando a María. No tenemos nada que perder. Si en un minuto la mochila no está en mis manos, a tu abuelita le va a ir muy mal. Sé que tú la tomaste. Dámela, antes de que me enoje de verdad. María permaneció en silencio. El bandido levantó la mano, pero no pudo terminar su amenaza. El sonido de botas pesadas en la entrada lo hizo sobresaltarse y girar. Todos quietos. Policía. Una voz atronadora rompió el silencio de la casa. Hombres con uniforme táctico irrumpieron en la habitación, arrollando a los bandidos con una fuerza arrolladora. Todo sucedió en cuestión de segundos. Una breve lucha, el sonido sordo de cuerpos cayendo al suelo y el chasquido de las esposas. El que un minuto antes amenazaba a una anciana enferma y a su nieta, ahora yacía boca abajo, tragando impotente el polvo de la alfombra vieja. María, abrazada a la cama de su abuela, no podía creer lo que veía. Todavía temblaba cuando en el umbral de la puerta apareció una pequeña figura familiar. Mari, ¿están bien? Genio corrió hacia su hermana. En su espalda se balanceaba la pesada mochila. Detrás del niño entró el vecino, John Gabriel, con una especie de garrote en la mano. Tras ellos apareció un oficial de policía. Vaya héroe que tienen ustedes, dijo el vecino. Sin aliento, vino corriendo a mi casa, descalzo sobre el lodo. Tío, llame a la policía. Unos lobos se metieron a la casa. Llamé a la comandancia de inmediato. Justo andaban por aquí cerca, vigilando a alguien. Genio, sin parar, comenzó a contar cómo, en cuanto escuchó las voces ásperas y los pasos en la entrada, supo que venían por la mochila. No esperó a que los bandidos entraran en la cocina. Agarró la bolsa y saltó por la ventana, y luego corrió a través de los patios hasta la casa del vecino. ¿Y por qué te llevaste la mochila, tontito? María abrazó a su hermano, sintiendo como las lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Podrían haberte matado. Pues es la evidencia. Genio levantó la barbilla con orgullo, aunque sus dientes todavía castañeteaban por el miedo que había pasado. Y me daba lástima la mochila. Está casi nueva. El oficial de policía se acercó a ellos y le quitó la mochila del hombro a Genio. Bien hecho, muchacho. Ahora la registraremos. Si no fuera por ti, habríamos tardado mucho en atrapar a esta banda de foráneos. Esta noche asaltaron una joyería en el centro. La abuela solo soltaba pequeños quejidos. A la mañana siguiente, María pidió permiso para faltar al trabajo cuando la citaron en la comisaría para declarar. Estaba sentada en una silla dura en la oficina del detective, describiendo en detalle los acontecimientos desde que encontró la malograda mochila. Tuvo que revivir de nuevo el terror de la noche anterior. Hay algo que no entiendo, dijo. Extrañada. ¿Cómo me encontraron? Ya era de noche. En las afueras. No había nadie en la calle. El capitán de policía apartó la vista del informe que había escrito. Se subió las gafas y se frotó el puente de la nariz. Es sencillo, dijo. Después de perder a la patrulla, los asaltantes regresaron primero a la obra y asustaron de muerte al velador. Él les mostró la grabación de las cámaras, y a partir de ahí fue fácil. A esa hora no había transeúntes en las afueras, y la lluvia de ayer había dejado todo cubierto de lodo fresco. Sus huellas desde la construcción hasta su puerta los guiaron como un hilo. En esta colonia nadie las había borrado todavía. Por eso llegaron directos a su casa. María se estremeció, imaginando a los bandidos siguiéndola. Literalmente, pisándole los talones. Las joyas que su hermano salvó pertenecen a una importante tienda del centro de la ciudad, continuó el capitán, pasándole el informe a la joven para que lo firmara. El robo fue audaz, rompieron las vitrinas. Por la mañana hicimos un inventario. La investigación apenas comienza, así que debo advertirle. Mientras no aclaremos todo, no puede salir de la ciudad. Permanezca en casa. Podríamos llamarla en cualquier momento para una reconstrucción de los hechos o una identificación. María asintió, sintiendo como una extraña ansiedad crecía en su interior. Parecía que los bandidos estaban detenidos y lo robado había sido devuelto, pero un pesado presentimiento no la abandonaba. Salió de la oficina, sin poder creer todavía que todo hubiera terminado.
La joven se dirigía a la salida del edificio cuando, por el rabillo del ojo, notó que una figura masculina la alcanzaba. No había dado ni 10 pasos cuando un señor importante, con un abrigo caro y zapatos impecablemente lustrados, le cerró el paso. Su rostro, cuidado y severo, expresaba una irritación extrema. «Usted es María, la chica de las joyas». La voz del hombre sonó más como una afirmación que como una pregunta. «Soy Miguel Durán, el dueño de la joyería, la misma que esos». María se giró, esperando un agradecimiento, pero el hombre solo entrecerró los ojos, mirándola con sospecha. «Me informaron que durante el inventario faltan 2 piezas grandes, piezas muy caras. Sabe, señorita», dio un paso adelante, bajando la voz de forma amenazante. «Yo no creo en cuentos de buenos samaritanos. Qué casualidad que usted estuviera en ese baldío. Confiéselo, usted estaba de acuerdo con ellos, ¿verdad?». Decidieron entregar una parte y esconder otra. Recorrió con desprecio su chamarra gastada. A María se le revolvió el estómago. La sangre se le subió a la cara y los ojos le picaron por la ofensa insoportable. Todo el horror de la noche, el miedo por su abuela, la desaparición de su hermano, todo estalló en su memoria como una bola de fuego. «¿Cómo se atreve?», estalló en un grito, sin importarle que la gente los mirara en el pasillo. «Por poco perdemos la vida por sus chucherías». Mi hermano corrió descalzo sobre el lodo para llamar a la policía. «Si usted cree que somos ladrones, si tanto le importan sus piedras, pues vamos. Venga a ver lo ricos que somos». Durán, que claramente no esperaba semejante respuesta, levantó una ceja de repente. Su mirada se volvió inquisitiva. «Pues sí, voy a ir», respondió fríamente. «Mi coche está a la vuelta de la esquina. Vamos». Mientras el enorme coche negro se deslizaba suavemente hacia las afueras, María permanecía sentada con el ceño fruncido. Recordaba cómo había abierto la mochila, cómo se le nubló la vista por el brillo deslumbrante, y cómo ella, débil y agotada por la necesidad, había pensado seriamente en quedárselo todo. Pero también recordó la historia de su abuela sobre su abuelo. «Así que esto es, abue. Y tú dices, el bien se paga con bien». La joven suspiró con amargura. El señor Durán la miró de reojo y volvió la vista al camino, tamborileando de vez en cuando los dedos sobre el volante de cuero. Cuando entraron en la casa, Durán se detuvo en el umbral, le golpeó en la nariz el olor a medicamentos y a tela vieja, la pintura descascarada de las paredes, los muebles antiguos cubiertos con carpetitas tejidas. Y la abuela, que yacía en el cuarto, apenas capaz de girar la cabeza. Todo aquello gritaba pobreza, pero al mismo tiempo, una especie de honestidad conmovedora. En ese momento, la puerta de entrada se cerró de golpe. Había vuelto Genio de la escuela. Al ver en la casa a un hombre desconocido y de aspecto importante, se cohibió un poco. «Mari, es que yo», titubeó, metiendo la mano en el bolsillo de su chamarra. «Anoche, cuando corrí a casa de don Gabriel, vi que la mochila estaba rota por abajo. Pensé que a lo mejor se te había caído algo mientras venías del trabajo. Y encontré esto en el lodo, donde dijiste que la habías recogido». Extendió en la palma de su mano 2 dijes de oro, cubiertos de piedritas transparentes. María miró a Durán, en cuyos ojos se leía ahora un asombro manifiesto, y asintió a su hermano. «Dáselos. Genio. Es su dueño. Vino por ellos». Genio, sin un ápice de arrepentimiento, le entregó las joyas al invitado y, suspirando, añadió: «Tenga, señor. De todos modos, qué lástima de mochila. Resultó que estaba rota. Tendré que seguir con la vieja». Miguel Durán tomó las joyas y las examinó con atención. Luego miró a la orgullosa joven, y después, la maleta gastada del escolar. María vio cómo algo cambiaba en su mirada, hasta entonces fría y punzante. El hielo de la desconfianza comenzó a derretirse, dando paso a una sincera admiración, y le alborotó el pelo a Genio. Los labios del hombre rico temblaron ligeramente. «A ver», dijo, «este chico necesita una mochila decente. Arréglense. Vamos ahora mismo». María no discutió. Vio cómo él se daba la vuelta con seguridad, sin esperar respuesta, y salía por la puerta. Una hora más tarde, María se encontraba en un enorme y luminoso centro comercial. Todo allí parecía irrealmente brillante. Vio cómo Durán le hacía un gesto a un vendedor que se acercó corriendo. Sin siquiera mirar el precio, pagó por una mochila resistente y de buena calidad y un juego de útiles escolares. Mientras Genio, maravillado, revisaba los bolsillos de su nueva adquisición, Miguel se volvió hacia María. Su tono se había vuelto profesional, sin sentimentalismos. «¿Cuál es su sueldo ahora en la fábrica?».
¿Y cuánto le pagan extra en la escuela? María le dijo la cantidad. Miguel hizo una mueca casi imperceptible. Entiendo. Trabajo duro, cero perspectivas. Usted tiene buena apariencia y, lo que es más importante para mí, una entereza poco común. Durán dio un paso adelante y, con delicadeza, le tomó la mano. Sus dedos tocaron su piel y miró atentamente sus finas muñecas. Tiene unas manos sorprendentes, María. Con unos dedos tan elegantes, debería estar mostrando joyas, no seleccionando latas sucias. Necesito a alguien en mi salón para el puesto de asistente en la sala de exhibición. El trabajo es sencillo, ayudar a los clientes a probarse las piezas, supervisar la exhibición y el orden. El sueldo será 2,5 veces superior a su ingreso total actual. María parpadeó, desconcertada, tratando de procesar lo que había oído. Pero no tengo estudios. Apenas terminé la preparatoria hace un año. Los estudios no son lo principal aquí. La capacitaremos, respondió él. Y María vio en su rostro la confianza inquebrantable de un hombre que sabe lo que dice. En mi negocio, la honestidad vale más que un diploma. Usted no tomó lo que le cayó en las manos. Eso significa que puedo confiar en usted. Piénselo. María se quedó paralizada, sin saber qué responder ante tal sorpresa. ¿Podía la vida cambiar tan drásticamente en una sola noche? Mari, acepta, exclamó Genio con admiración. Vas a estar cubierta de diamantes, como una princesa. Durán sonrió cálidamente y añadió, la gente honesta en estos tiempos vale su peso en oro. María, y quiero que gente así trabaje conmigo. Y para que le sea más fácil decidirse y saldar sus deudas actuales, le transferiré una recompensa por su valentía y su honestidad. Pasaron varios meses. En la joyería principal del centro reinaba una atmósfera de lujo y silencio. Una joven con un elegante traje se acercó a una pareja adinerada de compradores. Su cabello estaba recogido en un peinado impecable, y en su fino cuello brillaba deslumbrante un collar de diamantes. Fíjense en la pureza de la piedra, dijo María con una voz suave y segura, mostrando las joyas con un gesto grácil. La belleza natural de la joven había florecido, realzada por una vida digna y la confianza en el futuro. Miguel Durán, que había entrado en la sala, se detuvo un momento en la puerta. Miraba a su mejor empleada con una admiración silenciosa, sorprendido de lo rápido que aquel patito feo de la fábrica de conservas se había convertido en una hermosa y elegante ave. Toda la ciudad conocía la historia de María y Genio. Los periódicos locales publicaron fotografías donde el jefe de la policía les entregaba solemnemente cartas de agradecimiento por su ayuda en la captura de una peligrosa banda. Para la tienda de Durán, esta se convirtió en la mejor publicidad, y para María, en el comienzo de una nueva vida, donde la honestidad y la bondad finalmente recibieron su justa y merecida recompensa.